Acudir al Tribunal Andino de Justicia para pedir la nulidad de la resolución de la Comunidad Andina de Naciones es una de las posibilidades que el Ecuador analiza según la CAN para la resolución famosa, la 116 del Comité de Comercio Exterior de Ecuador. Es una restricción al comercio intrasubregional. La comunidad andina mantiene su postura. La resolución 116 del Comité de Comercio Exterior de Ecuador es una restricción al comercio intrasubregional por considerarla contraria a los términos establecidos en el Acuerdo de Cartagena. Desde diciembre pasado, Ecuador exige un certificado de cumplimiento de normas técnicas para la importación de productos de varios sectores, como cosméticos, limpieza, plásticos, manufacturas, químicos y agroindustrias. A la par de su ratificación, la CAN abrió una nueva investigación por el posible incumplimiento del compromiso de la nación más favorecida, es decir, que Ecuador estaría estableciendo un trato diferenciado y mejor a los productos de origen europeo respecto a los productos de origen andino. Colombia y Perú principalmente, quienes ya han cuestionado esta medida por una violación a los beneficios o principios comerciales que deberían regir en este esquema. De su parte, el gobierno analiza ya posibles respuestas al pedido de la CAN. Una de ellas sería acudir al Tribunal Andino de Justicia para pedir la nulidad de la resolución. Nosotros tenemos todavía algunos mecanismos, como por ejemplo plantear la nulidad ante el Tribunal Andino de Justicia. Los abogados del COMEX están en este momento analizando el tema para hacer la respuesta a la CAN. Para este experto en el tema, el pronunciamiento de los jueces puede tomar hasta 2 meses y la respuesta dependerá de la argumentación de Ecuador. Y sobre todo las necesidades del Ecuador como un país dolarizado y que por lo tanto no tiene política cambiaria y que tiene que utilizar adecuadamente sus políticas comerciales. Romero señala que no es la primera vez que un país recibe observaciones por sus políticas comerciales y que en el caso de Ecuador no ve consecuencias para sus negocios con la Unión Europea. En principio no debería haber ningún impacto sobre el proceso y la relación con los europeos, ni tampoco con los vecinos. Todo dependerá de la forma en que se negocie el caso fundamentalmente con nuestros vecinos. La CAN dio un plazo de 15 días para que se informe del levantamiento de las medidas que se aplican con la resolución ecuatoriana. Joana Ramos, 24 horas. El diálogo a esta hora ya es con César Montaño Galarza, experto en Derecho Andino y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Buenos días y gracias por compartir con nosotros este espacio. ¿Cuál, en términos contractuales o en base al acuerdo que hay en esta región, debería ser el paso a seguir en este conflicto? Buenos días, gracias María Josefa por la invitación. Un gusto dialogar y estar frente a los ciudadanos en este día. Bueno, se trata de una situación un poco compleja porque hay que tomar en cuenta que en el caso concreto existe a la final una ratificación por parte de la Secretaría General de una resolución adoptada previamente. Lo que me preocupa de este caso concretamente es que la nueva resolución de la Secretaría General, que ratifica una resolución anterior negativa frente al Estado ecuatoriano, es que la nueva resolución tiene una fundamentación bastante importante, afincada sobre todo en sentencias del Tribunal Andino de Justicia, de tal manera que me parece que si Ecuador luego decide plantear una demanda de nulidad ante el Tribunal Andino de Justicia, tendrá que hacerlo de manera muy meditada y objetiva, porque, insisto, la resolución de la Secretaría General se basa mucho en decisiones ya adoptadas previamente por el propio Tribunal Andino. Pero dicho de otra manera, el Ecuador con su resolución 116, para ser exacta, lo que provoca, según la CAN, una restricción del comercio, es una resolución absolutamente ajena a lo que ha convenido la región. Debe haber alguna consecuencia luego de haberse agotado las instancias de nulidad o de reclamación o de las resoluciones de la Secretaría General. ¿Qué le puede pasar al Ecuador entonces si haga lo que haga, la CAN sigue creyendo y sosteniendo que esta resolución 116 es absolutamente ajena y contradictoria a lo que el Ecuador mismo acordó en la Comunidad Andina? Bueno, dos cosas al respecto. La primera,
Hay que tener claro que las normas que sobre todo en esta materia de comercio exterior obligan al Estado ecuatoriano son las normas que los propios estados a través de los mecanismos de la comunidad andina han hecho que se aprueben, ¿no? De tal manera que el Ecuador en primer lugar está obligado por el derecho andino, es decir, por decisiones andinas, por acuerdos tomados con sus socios a través del sistema institucional de la comunidad. No podría existir para Ecuador ninguna posibilidad de decir que porque cumple otros compromisos internacionales va a incumplir los acuerdos y normas andinas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que podría pasar a futuro? Podría pasar que el Tribunal Andino, a lo mejor siguiendo la misma línea de las sentencias que ha dictado y en las cuales se basa mucho la Secretaría General para resolver últimamente en sentido negativo frente a Ecuador, puede ser que el propio tribunal ahonde en su jurisprudencia y mantenga su posición. Eso llevaría al caso en el cual el Ecuador podría eventualmente ser declarado como Estado incumplidor de las normas y de los acuerdos de la comunidad andina, lo que traería luego como ulterior consecuencia también la posibilidad de que el tribunal autorice a los otros Estados miembros, es decir, a Bolivia, a Colombia y a Perú, estos dos últimos, sobre todo los más, al parecer, los más afectados en sus sectores exportadores en ciertas líneas de productos, para que ellos puedan aplicar restricciones de tipo comercial contra el Ecuador. Es decir, ese podría ser el capítulo ulterior y la consecuencia que podría tener un eventual incumplimiento del Estado ecuatoriano. Dos cosas, profesor. Usted dice primero que el Ecuador está obligado a las disposiciones del derecho andino. Y una pregunta, frente a la norma constitucional que tiene un rango número 1 en el Ecuador, esta norma andina, este acuerdo andino, ¿qué puesto tiene? Bueno, esa es una muy buena pregunta y la posición del Ecuador es muy clara al respecto porque tiene que ver con este problema. Es clarísimo que en el nuevo marco constitucional del Ecuador o en el vigente, la normativa andina se ubica claramente por encima de la legislación nacional. Nunca podemos pretender que la normativa andina, como tampoco pasa en el caso europeo, esté por encima inclusive de la Constitución, sino por encima de la legislación. La posición de Ecuador en el caso concreto es muy interesante porque dice la resolución del COMEX 116 se adopta justamente para precautelar el derecho a la salud y otros derechos y valores fundamentales de la Constitución ecuatoriana. Y es curioso que el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, la letra D de ese artículo del Acuerdo de Cartagena, claramente dice que las restricciones al comercio, las medidas que pueden ser calificadas como de restricción al comercio, pueden basarse o pueden servir o justificarse sin que sean acusadas por ningún Estado miembro ni por ninguna de las instituciones andinas, si es que sirven para garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud de las personas, de los animales y de los vegetales. De tal manera que me parece que la posición de Ecuador en ese sentido es muy interesante y está de acuerdo a lo mejor al marco constitucional vigente, pero el problema es que ya por 2 ocasiones la Secretaría General se manifiesta negando la posición del Ecuador y como que queda solo el camino de apelar ante el Tribunal Andino. Y ahí viene mi otra preocupación que ya le decía, el hecho de que las resoluciones de la Secretaría se basan justamente en sentencias del Tribunal y le veo bien difícil que más adelante el Tribunal desdiga algo que ya ha sostenido a lo largo de varios años y cambie su línea jurisprudencial en esta materia. Sea como sea, al Ecuador le vincula todos los compromisos andinos y le obliga a través de todo su marco jurídico andino, que sería el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal y las normas derivadas, que son decisiones de la comunidad. De tal manera que ahí se apela sobre todo al principio de buena fe, al principio de pacta sunt servanda, que son principios centrales del derecho internacional. Le pregunto esto porque si hoy una decisión interna del Ecuador afecta aquella norma acordada también en el ámbito andino, pudiera ser lo mismo ahora que el tratado comercial se firmó con la Unión Europea, porque la misma norma o el mismo acuerdo europeo o el país que entre a formar parte de sus convenios también van a tener un rango importante, es decir, por encima de la legislación de los países que forman parte.
¿Puede pasar lo mismo? ¿Se comporta el Ecuador con la comunidad andina de esta manera? ¿Puede comportarse también con Europa? A mí me parece que este asunto demuestra que la integración andina definitivamente es prioritaria para el Ecuador y el resto de socios andinos. Fíjense que en la propia Constitución hay un mandato constituyente que define lo prioritario que es para el país consolidar la integración andina, sobre todo, y la integración latinoamericana en general. De tal manera que me parece que el camino en términos estratégicos y de política internacional se proyecta en el sentido de fortalecer a la comunidad para efectos de que en grupo podamos ser más importantes y contraponer el peso de los intereses de países normalmente más desarrollados con los que queremos acordar algún instrumento internacional de comercio. Ahora ha sido el caso de la Unión Europea. Mañana más adelante puede ser a lo mejor la reactivación de la negociación de un tratado comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido, es mejor que Ecuador consolide el proceso de integración para que tengamos más peso negociador en un futuro o en un eventual nuevo acuerdo, de tal manera que luego en conjunto podamos defender la posición del grupo frente a lo que se pretenda lograr en una negociación de parte de, por ejemplo, países como el caso de Estados Unidos que había citado. Es clarísimo que la normativa andina y la normativa de los tratados de comercio, que sería otro ámbito, vincula mucho más al Estado ecuatoriano que las otras normas. Es decir, primero está el cumplimiento y la necesidad de observar todo el derecho andino y luego está esta exigencia de que se cumpla con los compromisos internacionales de acuerdos de comercio, porque el caso andino implica una normativa técnica muchísimo más específica, diferenciada e importante que vincula al Ecuador. Solamente como para ponernos al día con los nombres de quienes forman parte en este momento del tribunal, como usted los tiene en la mente. Bueno, los nombres en este momento no recuerdo exactamente. El magistrado del caso ecuatoriano sí es el doctor José Vicente Troya Jaramillo. Luego, claro, hay otros 3 magistrados, cada uno que ha sido nombrado según los mecanismos del Tratado de Creación del Tribunal Andino, en el caso de Bolivia, en el caso de Perú y en el caso de Colombia. Es decir, ellos son jueces que actúan a nivel supranacional en uno de los órganos de la integración más importante como es el Tribunal Andino, y tienen absoluta independencia para tomar sus decisiones. Es decir, ellos no dependen necesariamente de cada estado o del estado del cual provienen. Ellos tienen que sentenciar en orden a lograr la aplicación efectiva del derecho comunitario andino. Por eso yo le decía, reitero, el tema de la duda. Ellos tienen que defender justamente la vigencia del derecho andino. Ante esto, a lo mejor la alternativa que queda al Ecuador es revisar la resolución de tal manera que pueda ser asimilada a lo mejor como uno de los reglamentos técnicos y justamente vigentes, este es uno de los puntos que señala el viceministro de Comercio, el doctor Valdeón, que es alguien muy técnico que conoce muchísimo de esta materia. Me parece que por ahí podría darse el camino de solución menos compleja o menos grave para el Ecuador. Bien, solamente la última pregunta porque se me acaba el tiempo. Los plazos en este proceso, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? Bueno, estamos hablando de la posibilidad de presentar una demanda ante el Tribunal Andino de Justicia que acuse o que persiga la nulidad de la resolución principal pues, de la Secretaría General. Me parece a mí que estamos hablando de varios meses. Podría extenderse a lo mejor hasta un año porque hay que pasar varias etapas en esta competencia del Tribunal Andino que tiene que ver con la acción de nulidad, porque se pueden evacuar pruebas, los estados pueden pedir también que se lleve a cabo una audiencia o los jueces del tribunal señalar esa posibilidad, de tal manera que hablamos a lo mejor de un proceso que puede tardar algunos meses, a lo mejor hasta cerca de un año. Lo que en términos económicos, porque me parece que el peso fundamental dentro de las consecuencias de la vigencia de la resolución 116 del COMEX, el peso fundamental es los efectos económicos que al parecer está causando esa medida para sectores exportadores, sobre todo de Colombia y Perú, que son los que han estado como más activos reclamando y exigiendo que el Ecuador cambie esa resolución del COMEX. Muchísimas gracias, César. Se nos acabó el tiempo, pero gracias por su tan ilustrada participación. Lo único que se nos
pues se nos viene a la mente que ojalá que las cosas se resuelvan por alguna de las formas alternativas de resolución de conflictos, y esto no solo que tenga un punto final, sino que no se alargue lo suficiente, porque tenemos a la Unión Europea lista para comenzar a ejecutar un nuevo acuerdo comercial. Si me permite, para cerrar esto, efectivamente, estaría en juego ante una eventual sentencia del Tribunal Andino, en el sentido de que Ecuador incumple normativa andina. Por eso hay que analizar muy bien el tema objetivamente, porque además es muy técnico. Estaría en juego la seriedad y el esquema de seguridad jurídica que ofrecería el Ecuador en las relaciones económicas internacionales y dentro de un proceso de integración como es el andino. Por lo tanto, se trata de un caso que merece especial atención de parte de las autoridades ecuatorianas de cara a cuidar el rol que el Ecuador puede desarrollar en un convenio de comercio, por ejemplo, como el que acaba de suscribirse con la Unión Europea. Así que, bueno, las autoridades, como digo, son ahora las llamadas a actuar consecuentemente para que el Ecuador quede muy bien ante la comunidad internacional. Muchísimas gracias, César, nuevamente por estar con nosotros. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Intensa disputa por el sector de la Manga del Cura. El conflicto limítrofe enfrenta a 4 provincias. Los detalles luego de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Ya volvemos. Guayas tiene 14 problemas limítrofes con las provincias de Los Ríos, Azuay, Manabí, Cañar, Bolívar y Chimborazo. Uno de esos sitios en disputa es el sector conocido como la Manga del Cura. 4 provincias aseguran les pertenecen. La Manga del Cura es un territorio que se encuentra entre las provincias de Guayas, Manabí, Santo Domingo y Los Ríos. Tiene casi 500 kilómetros cuadrados y aquí habitan cerca de 60.000 personas. Sus habitantes no saben a qué provincia pertenecen, pero lo que sí conocen y de sobra es que aquí lo que hace falta son obras, vengan de quien vengan. Claro, nosotros queremos pertenecer a alguien, queremos saber de dónde somos. Todo el tiempo aquí, la maquinaria que se ha terminado en el Consejo del Carmen fueron de Manabí. Manga del Cura es el conflicto más grande por extensión de los 14 problemas limítrofes que mantiene Guayas con otras 6 provincias. Aunque para el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, no existen dichos problemas, ya que la provincia tiene perfectamente delimitados sus límites y conoce qué le pertenece y qué no, por lo que Manga del Cura es Guayas. El problema se origina pues por la situación que se da en otras provincias, donde cada vez que el Congreso de entonces creaba una nueva provincia o creaba un cantón o una parroquia, iba mermando territorio de la provincia del Guayas. Ese ha sido el problema de fondo, esa fiebre que se dio en los años anteriores. Pero Manabí también la reclama como suya. El prefecto de la provincia realizó el pasado viernes una sesión con las autoridades de la zona y defendió la propiedad geográfica de la Manga del Cura. La zona tiene un plan de desarrollo territorial que comprende obras y un presupuesto anual según Zambrano. Mariano Zambrano se refirió a la propuesta de su homólogo Jairala. Entiendo que ellos se reunieron y resolvieron hacer una gestión para que haya una extensión del plazo. Ahora que si tomamos como referencia la historia, la Manga del Cura le pertenece a Guayas, según Javier Sandoval, presidente de la Comisión de Límites de la Prefectura del Guayas. Manabí no reclama derechos territoriales, sino que reclama derechos de pertenencia. ¿Por qué? Porque progresivamente han ido ocupando esos sectores territoriales con nativos de la provincia de Manabí. De su parte, Jairala, quien asegura ya haber enviado también un contingente de personal y maquinaria para que se realicen obras en la zona, hace una invitación a los prefectos para poder resolver los diferentes impases limítrofes. Primero con voluntad y segundo con nuestros equipos de trabajo, los equipos técnicos, para que comiencen a señalarnos el camino que nos va a llevar más adelante a alguna fórmula de solución, que sea el arreglo amistoso, arreglo directo, que sea la mediación, que sea el arbitraje o al final que sea la consulta popular. Los 14 conflictos comprenden un territorio de 1.491 kilómetros cuadrados que serían restados de la actual extensión de la provincia si no se resuelven favorablemente. Los prefectos deben solucionar sus problemas limítrofes hasta mediados de abril del 2015. Si el conflicto no se resuelve entre las partes, se revocarán sus mandatos según la Ley de Fijación de Límites. Joana Ramos, 24 horas.
Para hablar más del tema ya nos acompaña el doctor Javier Sandoval, presidente de la Comisión de Fijación de Límites de la Prefectura del Guayas. Gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Y se nota que son bastantes los problemas que tiene la provincia del Guayas, pero también se nota que son bastantes las ganas ya que las autoridades del Guayas esta vez tienen de manera en concreta y en conjunta para resolverlos. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, hemos permitido a los guayasenses que durante décadas estos conflictos de límites de la provincia, como hermanas provincias del país, se vayan acrecentando y haya habido incluso descuido por parte de las autoridades o administradores de la provincia, antes de Jairala, en cuanto a la atención de obras y servicios de esas comunidades. Lo importante de este conflicto de ahora es de que se ha permitido visibilizar a 43.000 pobladores de estos 14 sectores en conflictos que no han recibido las obras y servicios que demandan como ciudadanos. Además de ello, también nos va a permitir esto de una vez por todas terminar este tipo de conflictos que perjudican al país, que afectan a la integridad y a la unidad de los ecuatorianos y que postergan estas áreas en su desarrollo y su progreso, y obviamente eso hace daño a cualquier comunidad. Nosotros hemos planificado como Gobierno Provincial del Guayas y la Comisión Técnica de Límites, procurar que dentro del amparo de lo que la Ley para Fijación de Límites, que fue promulgada en el 16 de abril del año 2013, dentro de este plazo que da esta ley para concluir este tipo de conflictos, que es de 2 años, que terminaría el 15 de abril del siguiente año, resolver todos estos a través de procedimientos amistosos, es decir, negociaciones directas, tal vez mediación, pero en definitiva tratar de evitar que vaya a haber confrontaciones o resentimientos entre hermanos ecuatorianos de diferentes provincias. Que sea una solución construida por las partes, porque es la única manera de que esa solución esté vigente en el tiempo y nadie diga a mitad del camino, caramba, con este mal sabor que tengo, me impusieron esta solución. Ellos son los que van a convivir en el punto geográfico del conflicto, ¿no? Eso es lo inteligente, eso es lo adecuado, eso es lo que deberíamos hacer despojados de cualquier tipo de interés que no sea el de beneficio de esas colectividades que, vuelvo y repito, Tú tienes ahí un mapa, me parece, y están señalados los conflictos. Quisiera que se lo muestres a esa... Aquí están los 14 conflictos de la provincia, están numerados, cada uno representa cada uno de los sectores de la provincia que tiene conflictos. Quiero hacer hincapié en que la provincia del Guayas para sí no tiene conflictos de límites con las otras provincias. Es decir, nuestros límites están debida y completamente definidos. Pero, por ejemplo, ahí señalemos uno, por ejemplo. Mira, el número 1, que es el sector de la Manga del Cura, que pertenece al cantón El Empalme, históricamente, ya desde la primera división territorial del país, cuando todo esto era Daule, porque Daule comprendía Balsar y lo que es actualmente El Empalme, ya este sector era de la provincia del Guayas. Posteriormente, haciendo un poco de historia y con instrumentos jurídicos que nos respaldan, cuando se crea el cantón El Empalme, que nace de la unión de 2 parroquias rurales del cantón Balsar, que eran la parroquia Guayas, la Guayas, que era todo este sector, en donde está precisamente la Manga del Cura y parte del Empalme, y la parroquia El Empalme. Cuando se unen, antes de esto, en 1952, el cantón Balsar, en esa parroquia Guayas, había decidido fijar los hitos de límites para efectos de evitar que precisamente sus límites nortes con la provincia de Manabí vayan a tener algún tipo de conflictos. Y fija sus límites. Les voy a mostrar esos límites. Como podrán ustedes observar, esto es Manga del Cura, actualmente. Esto era la parroquia Guayas. Esta es la parroquia, parte de la parroquia Guayas, parte de la parroquia El Empalme. A los hitos que me hacía referencia son los siguientes. El hito Pupusá, muy al norte, el hito Capelé y el hito Congomá. 3 hitos que por afluencias de ríos se determinaban y constan efectivamente en la ley de creación, son los que dividen a la provincia, al cantón El Empalme, provincia de Manabí, con la provincia de Guayas en su cantón El Empalme. Estos hitos, ya desde 1952 que fueron colocados, todavía se los puede observar. Aquí están. Este hito, el Pupusá, está medianamente inundado porque
Ahí fue, se construyó la represa Uleperipa, están medianamente inundados. El hito Capelé todavía consta, y se lo puede ir a ver, y donde dice, se aprecia, dice, provincia del Guayas, Cantón Balsar, 1952. El hito Congomá no se aprecia porque se está sumergido en la represa Uleperipa. Pero tenemos bastantes hitos, hay una muy buena historia en mapas. Las autoridades tienen ánimo de sentarse a conversar, hay pobladores que pueden salir beneficiados. ¿Dónde crees que estaría el mayor obstáculo en ese proceso de concertación y de diálogo? Miren, yo creo que si fuese por las comunidades, estas buscarían obviamente las provincias, en la provincia del Guayas, para que les permita tener una aspiración de mayor desarrollo, porque debemos recordar que las provincias que tienen conflictos con el Guayas, que pretenden territorios rurales de la provincia del Guayas, por ejemplo, las provincias serranas de Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, tienen amplios sectores rurales andinos, con mucha población andina, muchas de ellas en pobreza, en un alto grado de pobreza, al igual que lo tiene Manabí. O sea, el pretender ganar territorios al Guayas con población rural en esos sectores que vienen a ser los sectores más lejanos de sus cabeceras cantonales o de sus capitales de provincia, lo que van a hacer es también a tener una mayor población con pobreza. Guayas tiene más oportunidades, siempre las va a tener por obvias razones, por su desarrollo propio, su propio desarrollo económico, social, cultural, político, etc. Pero en definitiva, no obstante que son territorios del Guayas, esa colectividad merece ser atendida como se debe. Nosotros creemos que si es que se despoja todos los prefectos y alcaldes se despojasen de cualquier tipo de interés político y usáramos los mecanismos que prevé la ley para fijación de límites a efectos de resolver esos conflictos, terminaríamos en santa paz y reconociendo los derechos de uno del otro o compartiendo derechos a través de la formación de mancomunidades en esos sectores, porque lo importante es de que se les vaya a dar a esas poblaciones la atención que requieren, y eso no se ha dado. Esperemos que se dé. Bueno, pues es una forma de invitarnos a todos a pensar en conjunto, no necesariamente tener que decir esto es mío, sino comenzar a entender que puede ser nuestro, ¿no? Que es un poco lo que nos planteas, Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte. Y ojalá que alcance el tiempo, ¿no? Ojalá. Gracias. Para llegar a ese acuerdo. Tenemos que irnos a un corte, ya volvemos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. En las últimas semanas, Israel ha estado en el centro de las noticias internacionales. Hoy queremos aportar con unos pocos datos de cómo es la población y la economía de ese país, que resulta ser sorprendentemente pequeño y al mismo tiempo económicamente próspero. Empecemos por el tamaño. Israel tiene una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados, lo que le convierte en un poquito más grande que la provincia de Manabí. La población de Israel no llega a los 8 millones, son 7.900.000, algo más de la mitad de la población de nuestro país, lo cual puede parecer relativamente poco, pero hay que recordar que están concentrados en un área, como ya dijimos, similar a Manabí. Pero Israel es un país más bien rico. Con menos de 8 millones de habitantes, tiene un PIB de casi 300.000 millones de dólares, es decir, unas 3 veces más que el nuestro. Imagínense, Manabí con la mitad de la población del Ecuador, pero con 6 veces la gente más rica a nivel por habitante. Finalmente veamos un dato hasta cierto punto sorprendente, la composición de la población israelita por religiones. Según la CIA, solo el 75% son judíos, mientras que los musulmanes estarían alrededor del 17%. Y el resto de la población son los cristianos y quienes profesan otras religiones. Muchas gracias.